Hola, muy buenas tardes. Estamos esta vez transmitiendo para seguir con nuestro libro de Eclesiastés y el estudio que estamos haciendo del mismo. Vamos por el capítulo 3 y estamos viendo hoy desde el versículo 16 hasta el versículo 22, que es el final de este capítulo. Hoy nos va a ocupar un tema eh, muy particular, y yo creo que los que somos argentinos, que estamos viviendo en Argentina, vamos a ver que este tema que tratamos hoy está muy relacionado a lo que está pasando en este momento en Argentina, porque vamos a hablar de la justicia, mejor dicho, de la injusticia. Y ahora lo vamos a ver por qué. Así que eh, vamos a poner en las manos del Señor y vamos a pedirle a Dios que nos esté dirigiendo, porque vamos a tratar este tema: ¿por qué, si Dios existe, ocurren tantas injusticias y sufrimientos en la vida? Eso es lo que hoy estaremos viendo. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde venimos delante de tu presencia a pedirte tu guía y tu dirección y la asistencia de tu Espíritu Santo para que podamos comprender, entender, discernir tu palabra, atesorarla y guardarla en nuestros corazones, de acuerdo a la necesidad de cada uno de los que estamos compartiendo este tiempo ahora. Te pedimos en el precioso y bendito nombre de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a la lectura de la porción de las Escrituras que estaremos estudiando hoy. Dice así la palabra de Dios. Vi más debajo del sol. En lugar del juicio, allí impiedad. Y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere, para todo lo que se hace. Dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Así pues he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. Porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Como les decía, este pasaje habla de las injusticias de la vida, y una de las cosas que más se cuestionan aquellas personas que no creen en Dios y que lo toman como una prueba de que Dios no existe es las injusticias. Es el sufrimiento, porque dice el ateo que el sufrimiento es una prueba que Dios no existe. Dice, porque si existiera ese Dios bueno y justo y poderoso que proclamamos,
no existirían las injusticias y los sufrimientos que ocurren en el mundo hoy y siempre han pasado. Esa es la consigna de la mayoría de los ateos y de los agnósticos y las personas que no creen en Dios. Esta es una pregunta que no es irracional, tiene una razón lógica de ser. Yo le comentaba en el avance del día de ayer sobre este estudio de hoy que no es como la ideología de género, sobre todo la cuestión de la ideología de género que se basa en algo ridículo e irracional, ¿no? En cuanto a la diferenciar el sexo del género y saliendo de todo eso se crea toda una manera de pensar, una ideología que todo es totalmente perjudicial, para todos, para todos. Nosotros encontramos esto que hay realmente un cuestionamiento de las personas que son escépticas en cuanto a la existencia de Dios. Tendríamos que decir qué es un escéptico. Escéptico vendría a ser una persona que duda o que simula dudar de lo que está probado. Para el escéptico no hay verdades absolutas. Es una persona entonces que duda sobre lo que se dice y puede ser un ateo, no solamente un ateo, puede ser un agnóstico. Dice, no, yo no sé si Dios existe o no. No se puede probar que Dios existe. Pero ellos encuentran muchos la prueba de que Dios no existe en todos los problemas que hay en la vida, ¿no? Y muchas veces cuando predicamos el Evangelio y le hablamos a alguien de Dios, nos encontramos con esta respuesta. ¿Por qué existe el mal en el mundo? ¿Por qué hay tantas y tan terribles injusticias en la vida? El capítulo 3, versículo 16, el primer versículo nos dice esto. El rey Salomón observa y ve esto y dice, vi más debajo del sol. Él venía hablando del tiempo en este capítulo y estuvimos hablando cómo habla de que Dios es el soberano y es el que maneja los tiempos y Él establece los tiempos en nuestra vida para cada cosa que vivimos. También dice el capítulo 3, en la primera parte, que ya hemos estado viendo, Dios hizo todo hermoso en su tiempo, que todo Dios lo ha creado hermoso en su tiempo, ¿no? Entonces la pregunta sería, si Dios ha creado todo hermoso en su tiempo, ¿cómo explicamos las injusticias en el mundo, si es así? Y aquí es eso lo que pregunta Salomón y se va a contestar en este capítulo. Si Dios está en el control de todo, y Dios es un Dios de amor y es un Dios de misericordia, es un Dios bueno y es un Dios justo, y Él ha hecho todo hermoso en su tiempo y tú has tenido para hacerlo, ¿por qué existe la injusticia en el mundo de la manera que existe? Y si uno lo ve desde el punto de vista humana, como dice el libro de Apocalipsis, tantas veces lo repito, vi más debajo del sol, una manera de ver sin Dios. Debajo del sol nos habla de mirar las cosas desde una perspectiva humana sin tener en cuenta a Dios y sin saber qué es lo que Dios dice al respecto. Muchas cosas nosotros
solamente la podemos conocer solamente por revelación de Dios. Si Dios no lo revela a nosotros, no tenemos los seres humanos posibilidad alguna de conocerlo. Por eso la Biblia nos enseña y nos revela las cosas que Dios ha querido revelarnos a cada uno de nosotros. Están en la Biblia, la palabra de Dios. Y si no encontramos otra revelación, y si nosotros no estamos en comunión con Dios, no tenemos esa revelación de Dios sobre nuestra vida, sobre muchas cosas, y una de ellas es por qué existe la injusticia y el mal en el mundo y la corrupción. Entonces, eso lleva a muchas personas a un escepticismo, a un no creer, a un ateísmo, a no creer en Dios por las causas que veremos a continuación, que pasan. Es lógico, si nosotros vemos lo que pasa, dice, vi más debajo del sol, él está mirando ahora. Estaba hablando del tiempo y ahora como que pasa a hablar de otra cosa, pero en sí sigue el tema enganchado, enlazado, porque dice, si Dios hizo todo hermoso en su tiempo, ¿por qué yo estoy viendo tanta injusticia en el mundo? Él dice, en el lugar del juicio, allí impiedad, y en el lugar de la justicia, allí iniquidad. Permítame leérselo en otras versiones de la palabra de Dios, en otras traducciones. La Biblia, Nueva Traducción Viviente, dice de esta manera: también noté que, bajo el sol, la maldad está presente en el juzgado. Sí, hasta en los tribunales de justicia hay corrupción. La versión lenguaje actual de la Biblia, la traducción lenguaje actual, dice así: en la vida he visto también las injusticias que cometen los jueces, de quienes esperamos que hagan justicia. La Nueva Versión Internacional de la Biblia lo traduce de esta manera: he visto algo más en esta vida. Maldad donde se dictan las sentencias, y maldad donde se imparte justicia. La Biblia de las Américas lo traduce así: aún he visto más bajo el sol, que en el lugar del derecho está la impiedad, y en el lugar de la justicia está la iniquidad. La Biblia Reina Valera dice muy parecido a la Biblia de las Américas. Dice, en el lugar de la justicia, en el lugar del juicio, y el lugar de la justicia y el lugar del juicio, como dicen las otras versiones o la aclaran, es el lugar de los juzgados, es el lugar de los tribunales. Y cuando yo empecé le decía eso porque hoy en día, hoy precisamente en Argentina, estamos viendo cómo el sistema judicial argentino está corrompido. Y nadie puede creer, ningún argentino realmente podemos creer plenamente en el poder judicial, porque vemos cómo las causas se manejan y se las sacan a un juez y se la dan a otro de acuerdo a las conveniencias y las luchas y cosas, y todo corre porque hay injusticia, porque hay corrupción, porque hay cohecho, ¿no? Y donde nosotros tendríamos que encontrar la justicia, ahí donde tendrían que dictar justicia, donde se tendrían que dictar las leyes justas también, como en el Congreso, en esos lugares hay corrupción, hay maldad y hay injusticia. Y eso es lo que Salomón está diciendo. Él está viendo en los tribunales y en los juzgados que en esos lugares donde tendría que la gente recurrir para encontrar la justicia, allí hay justicia. En vez de haber justicia, hay injusticia. Y en vez de haber juicio, hay corrupción, hay maldad.
Y eso es lo que enseña la palabra de Dios, y las distintas traducciones apuntan todo a lo mismo, con una palabra, con otra, nos enseñan eso, que está hablando de lo que pasa en los lugares que nosotros deberíamos encontrar justicia, y en este mundo y no encontramos. Encontramos injusticia. Ninguno de los sistemas humanos, queridos hermanos, nos pueden dar una solución, una salida a este mundo de injusticia y de pecado. Los comunistas, por ejemplo, a través de su filósofo intelectual, que fue el que creó esta ideología que es el comunismo, que es Marx, Carlos Marx, él busca justicia, y justicia ahora, justicia ya. Quiere que ya mismo haya justicia en el mundo. Y está bien que uno pida justicia. Todos soñamos en un mundo más justo. Todos soñamos con que haya justicia, que los jueces juzguen rectamente, que no reciban coimas, o sea, cohecho, que no haya corrupción. Todos queremos que haya justicia entre el que más tiene y el que menos tiene. Entonces Marx dice, vio todas esas cosas en el siglo XIX, ¿no es cierto?, en pleno siglo, donde la burguesía estaba aumentando en cuanto a la adquisición de bienes materiales, y donde las fábricas crecían y todas esas cosas, pero a su vez la gente que era empleada en esos lugares, los obreros, eran tremendamente explotados y trabajaban cualquier cantidad de horas por sueldos miserables. Él ve todas esas cosas y dice, tiene que haber justicia ya. Y entonces dice que la religión es el opio de los pueblos. Esa frase tan conocida que se habla y es de Karl Marx. Y él lo dice eso porque está diciendo, los que van a la religión son como adormecidos, están dormidos por esto, y están engañados, esperando una justicia, pero más allá, el día que estén en la presencia de Dios. Mientras tanto son explotados y no hacen absolutamente nada. Esa es la reflexión que hace Marx, y llega a una cosa totalmente errónea, porque nosotros estamos visto que aquellas personas que buscan la justicia social, que buscan quitar la injusticia y la opresión, como dice acá la palabra también, ¿no? El capítulo 4 dice, versículo 1 dice, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Parece que Salomón se ha vuelto comunista, pero no es nada de eso, al contrario. Porque vemos nosotros que esa ideología comunista, cuando llega, esa filosofía marxista, cuando llegan al poder, realmente se convierte también en algo injusto y corrupto. Y fracasan totalmente. Pero no solamente fracasa el comunismo porque está basado en una mentira y en un mal análisis de la realidad, sino que también el capitalismo ha fracasado. Porque tanto el capitalismo como el marxismo, que son los dos extremos ideológicos que hoy hay políticos y económicos, son dos cosmovisiones, amados y queridos hermanos en el Señor, que son contrarias a la visión cristiana, a la cosmovisión cristiana, a lo que la palabra de Dios nos enseña. Ni el comunismo, ni el marxismo, digamos, ni el capitalismo son cosmovisiones que tengan nada que ver con el cristianismo. Como el cristianismo, el marxismo se declara
directamente ateo, entonces nosotros tenemos un rechazo hacia el marxismo, muchas veces los cristianos, pero no tenemos la misma actitud hacia el capitalismo y pensamos que hay un capitalismo bueno. Y entonces estamos cayendo en esas dos cosas, porque tenemos que saber que mientras esté este mundo de esta manera, no habrá una solución para que se imparte justicia a través de sistemas humanos, políticos o judiciales o lo que sea. No lo puede haber porque el hombre tiene el pecado metido adentro suyo y actuará con injusticia, actuará con maldad y actuará con corrupción, sea marxista o sea capitalista. Solamente vendrá la justicia cuando reine en este mundo el Rey de Justicia, que se llama nuestro Señor Jesucristo. Y eso ocurrirá en el milenio, en la segunda venida de Cristo. Mientras tanto, viviremos en un mundo de injusticia y de maldad. Y los creyentes tenemos que en ese mundo de tiniebla tenemos que ser luz. Eso no quiere decir que tengamos que tomar una actitud de resignación y digamos, bueno, el mundo es así, ¿qué vamos a estar peleando contra esto? No, tenemos que tomar una actitud desde nuestro lugar de luchar para que se haga justicia en todo lo que está al alcance de nuestras manos, para influenciar de manera positiva sobre la sociedad en la cual nosotros vivimos, siendo de bendición y no de maldición, siendo luz, siendo sal. La Biblia dice que los cristianos tenemos que ser luz en las tinieblas y tenemos que ser sal, y la sal la usaban en los tiempos que no había heladera para conservar las carnes, los alimentos, para que no se pudran. Y entonces nosotros tenemos que hacer eso, tenemos que no solamente darle un gusto a la vida cuando conocemos al Señor y podemos decir, esta vida tiene un propósito, Dios tiene un propósito en todo esto. Esto no es un despropósito, esta injusticia que vivimos, este sufrimiento que pasamos, esto no es un despropósito, no es que Dios ha perdido el control, se le escapó el mundo de las manos, no, Dios tiene un propósito y es lo que tenemos que ver hoy, que Dios tiene un propósito, que Dios permite todas estas injusticias, que Dios permite todos estos sufrimientos, que Dios no los genera, pero Dios los permite. ¿Y por qué Dios los permite? ¿Cuál es el propósito de Dios para permitir todas estas cosas que pasan en el mundo de hoy? ¿Por qué pasa, lo que nos toca pasar? ¿Por qué? Cuando miramos películas de Hollywood, vemos que todas las películas de Hollywood tienen final feliz. Algunos cinéfilos critican a las películas de Hollywood porque todas tienen generalmente un final feliz. Pasan miles de cosas, de sufrimientos, de pruebas, de injusticia, pero al final tienen un final feliz. Y la mayoría de la gente se vuelca hacia esas películas porque queremos que el muchacho de la película, la chica de la película, al final terminen bien. Queremos todo que se haga justicia, queremos todo que el sufrimiento pare. Eso es lo que todos soñamos. Todos queremos que nuestra nación sea una nación más justa, que sea una nación donde la gente no tenga que sufrir, no tenga que padecer, ¿no es cierto? Que nosotros no tengamos que vivir de esa manera, ¿no? En las películas de Hollywood, generalmente, todo termina con un final feliz. Pero los que critican esta postura de Hollywood tienen, en cierta manera, tienen razón. ¿Por qué? Porque la realidad es totalmente distinta, hermanos. La realidad es como Salomón la plantea en Eclesiastés, que parece que no tiene un final feliz. Parece que lo que está hablando Salomón está diciendo que el mal triunfa, que la injusticia
triunfa sobre la justicia, que los malos triunfan sobre los buenos. Y eso crea personas desalentadas, crea personas escépticas, que se cierran al Señor si no se acercan a Dios. Porque si miran las cosas desde debajo del sol, sin tener en cuenta a Dios, sin que Dios esté obrando en su vida, entonces esta vida no le encuentra ningún sentido. Y este es el mensaje general del libro de Eclesiastés. Que la vida sin Dios no vale, no sirve. No sirve. Necesitamos a Dios para valorar, para experimentar lo que realmente, el propósito realmente que tiene nuestra vida, qué es lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a seguir entonces con esto. Las causas que producen el escepticismo en la persona son justamente eso, la corrupción, la maldad, la apostasía. La apostasía es ver personas que han estado cerca de Dios y que después se han apartado y han sido un pésimo testimonio. Pésimo testimonio. Estaba escuchando ayer, creo, por un canal de noticias, de televisión en el noticiero, un pastor de San Pedro que fue detenido por causa de que no cumplió con la cuarentena y parece que hay 200 personas que no sé si están contagiadas o qué pasó de la iglesia por esa imprudencia, por esa necedad con la cual actuó este hermano. Pero ¿qué hay? Detrás de eso había otra cosa peor, que empezaron a asaltar mujeres que se congregaban en esa iglesia hace años a decir que habían sido violadas por este pastor y que estaba todo tapado. Se ve que hay serias sospechas sobre que esto es así porque este hombre está preso. Entonces aquellos que una vez, quizá en un tiempo estuvo en el Señor, no lo sabemos, o quizás nunca se convirtió de verdad y usó el Evangelio como una fuente de ganancia, nada más. Pero hay muchas personas que antes habían estado en el camino del Señor, y a mí me consta, pero hoy día están apartados de Dios. Y apartados, bien apartados. Y les pasa como dijo Jesús. Cuando una persona es un espíritu, es echado de esa persona y la casa es, digamos, la vida, el espíritu de esa persona quedan vacíos, vienen 7 peores. Y si están vacíos se meten y el postrer estado de esa persona es peor que el primero. Y así le ocurre a las personas que se apartan de Dios, ¿no? Y son una causa de desaliento, de desánimo, de incredulidad para aquellas personas que todavía no han llegado a Jesús y que encuentran en eso una traba y son de tropiezo para muchos a causa de su mal testimonio. Vamos entonces a leer el versículo que sigue, porque el versículo que sigue, queridos hermanos, el versículo 17, nos habla lo siguiente Salomón, y dice, y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Primero él observa, versículo 16, ve la realidad de la injusticia en este mundo. Más adelante, mire, capítulo 8, está diciendo en el capítulo 5, en otros pasajes más adelante de la Biblia, nos habla del mismo tema. De todo lo que ve él, de la maldad, del pecado, de la injusticia, dice, a justos que les pasa cosas como si fueran injustos, y a impíos que les pasan cosas de justos, al revés, ¿vio? Hay personas buenas que les pasan cosas malas, como si ellos fueran malos,
Y hay personas malas que le pasan cosas buenas y uno a veces no lo puede entender cómo pasa eso, ¿no? Porque vivimos en un mundo de injusticia en esta tierra. Y dice, ¿cómo Dios permite tal cosa? Entonces, Salomón ve todo esto y lo analiza sin tener en cuenta primero el pensamiento de Dios. Él mira debajo del sol lo que ve cualquier persona, sea creyente o no creyente, sea ateo, agnóstico, musulmán, lo que sea, cristiano, él mira y ve lo que ve cualquier persona que vive en este mundo, en la sociedad actual y en las sociedades pasadas. Pero después de ver, empieza a reflexionar. Y acá hay dos reflexiones que hace. Capítulo 17 la primera, versículo 17 la primera y versículo 18 la segunda reflexión. Después de haber observado las cosas que pasan en este mundo. El versículo 17 dice, y dije yo en mi corazón. Él empezó a reflexionar, no dice Dios me dijo, dice dije yo en mi corazón. Es su parecer, no el de Dios. Ahí está la cuestión. Dice, dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios. Y pone a Dios en la cuestión. Cuando él pone a Dios en la cuestión, las cosas se empiezan a aclarar. Porque empieza a reflexionar poniendo a Dios y empieza a encontrar respuestas. Y dice, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere, para todo lo que se hace. Vuelve al tiempo, a lo que había estado hablando antes de entrar en este tema. A que es Dios el que maneja los tiempos y que hay un tiempo en que todos nos tenemos que presentar delante de Dios. Y cuando dice allí hay un tiempo, ¿allí de dónde? Allí cuando nos tengamos que presentar en la presencia del Señor. Porque a la larga y a la corta, todos los seres humanos tendremos que estar delante de Dios para rendir cuentas delante de su tribunal. Los cristianos iremos al tribunal de Cristo y los inconversos irán al juicio del gran trono blanco. Pero todos nos tenemos que presentar. Porque dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 9, que está establecido para los hombres, que mueran una vez y después de esto el juicio. Y de esto es lo que está hablando Salomón. Que estas personas que hoy nos parecen que están zafando, que no están sufriendo las consecuencias de su vida, a la larga y a la corta, van a cosechar lo que sembraron. Y si no es en esta vida, será cuando partan de esta vida. Y ahí será peor. Peor, porque ahí ya no habrá solución, será eterno. Si pueden ser juzgados en Cristo en esta vida y la sangre de Cristo los limpia de sus pecados y reciben a Jesús como su Señor y Salvador, serán libres de condenación. Pero si no es así y parten de esta vida sin Jesús, sin conocerle, sin sus pecados haber sido limpiados, sin haberse arrepentido, entonces irán al juicio eterno, a la condenación eterna. Serán juzgados por sus obras y allá no hay cohecho, allá no hay dinero que valga, allá no hay clase social, ni raza, ni nada. Nadie puede interceder, no hay amigos poderosos, no hay nadie. En el juicio del gran trono blanco dice van a estar grandes y pequeños, o sea, poderosos y personas comunes y corrientes. Todos, el esclavo, el que fue obrero, el que fue peón y el que fue un CEO de una empresa internacional o qué sé yo, presidente, rey, lo que sea,
Todos estarán delante de Dios sin excepción, dando cuenta a Dios, y se abrirán los libros y serán juzgados cada uno de acuerdo a sus obras. Y el que no se haya escrito en el libro de la vida irá al lago de fuego para siempre, a la condenación eterna, por haber rechazado lo que Jesús le dio, la gracia de Dios que está en este tiempo dada a todos los hombres que quieran conocer a Cristo y se arrepientan de sus pecados por la fe, reciban a Jesús como su Señor y Salvador. Hay un tiempo para todo. Hay un tiempo en que tendremos que presentarnos delante de Dios. Todo, dice, hay allí un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Eso es la primera reflexión que saca Salomón de esa observación que había hecho de la injusticia y de que en esos lugares donde nosotros teníamos que encontrar injusticia, íbamos a encontrar iniquidad, íbamos a encontrar maldad, íbamos a encontrar corrupción, ¿no es cierto? Es el problema que hay a nivel mundial, ¿no es cierto? La corrupción del sistema judicial y especialmente, como estaba diciendo, de nuestra nación. Sabemos que a Dios le indigna la opresión de las personas oprimidas. A Dios le indigna la injusticia, que Dios no soporta el malo. Sabemos que Dios, en su amor y su misericordia, está llamando al arrepentimiento. Y si el juicio de Dios no viene antes sobre esas personas, es por el amor de Dios que los está guiando al arrepentimiento y está esperando que esas personas se arrepientan y se vuelvan a Cristo. Es esa misericordia de Dios para con esas personas que todavía no conocen al Señor, así como tuvo misericordia de nosotros. Dice Pedro, el apóstol Pedro dice que la venida del Señor no la tengamos como una tardanza, sino que es para que todos tengan la oportunidad de arrepentirse delante del Señor. Si Jesús hubiera venido 3 años atrás, muchas personas, quizás algunos de los que están oyendo, no hubieran sido salvos. Pero pasado el tiempo llegaron a conocer a Jesús. Y entonces Dios está dando más oportunidades. Pero llegará un momento que esas oportunidades se terminarán. Se terminarán. Dios te dará la oportunidad, le dará la oportunidad a toda persona a escuchar el Evangelio de la salvación. Muchos lo rechazarán, porque dicen, más son los que se pierden que los que se salvan, dice Jesús, y muchos otros recibirán a Jesús. Queremos que en este tiempo muchos conozcan a Jesucristo y Dios traiga un mover de Dios, un avivamiento en este tiempo de tanto sufrimiento, de tanta muerte, donde la muerte está ahí a la vuelta de la esquina, podemos decir. Mire, en el partido Benito Juárez donde yo vivo, hacía 100 días no había ningún caso de coronavirus. 100 días sin ningún caso de coronavirus. Ayer apareció un caso de coronavirus. De una persona que actuó con necedad. Y trajo el virus de otro lado. Y no se saben por dónde se metió a Juárez, y era de Juárez la persona, y contagió, y trajo el virus, y ahora está con coronavirus. Y tenemos que volver para atrás en la cuarentena. Nosotros estábamos en fase 5, se terminó la fase 5 en el partido Benito Juárez. Es así, y nosotros nos preguntamos, ¿por qué pasan estas cosas? ¿No es cierto? ¿Por qué todas esas cosas que tuvimos que vivir? Bueno, entonces encontramos esto en primer lugar. Después el versículo 18 dice la palabra de Dios. Dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias.
dice que todo esto que pasa y lo que estaba viendo en el mundo, la injusticia y la maldad que estaba viendo Salomón y que todos vemos, es a causa de nosotros, de los hijos de los hombres, del ser humano. No es a causa de Dios, es a causa del ser humano que vienen todas estas cosas. Dice, para que Dios los pruebe y para que ellos mismos vean lo que hay en lo que tenemos en nuestro corazón, que somos como las bestias, que muchas veces el hombre sin Dios se convierte en un monstruo, en una persona capaz de hacer cualquier cosa, y lo vemos en el mundo, las cosas atroces que pasan, violaciones, muertes, asesinatos, lo que se le ocurra. ¿No? Tendríamos una lista larguísima de cosas que pasan, donde se muestra de que el hombre actúa irracionalmente como si fuera una bestia. Y esto pasa para que vea el hombre su condición, hacia dónde cae un hombre que está sin Dios, una mujer sin Dios, hacia dónde puede llevarlo. Porque el diablo, hermano, que maneja a todos aquellos que no son de Cristo, vino para robar, matar y destruir, dijo Jesús. No vino para que tengan una vida mejor, vino para destruir a las personas, para arruinar la vida de las personas, para llevarla a un nivel lo más bajo posible, para arruinar sus vidas, su familia y todo lo que tienen alrededor, para que terminen actuando como bestias. Y el objetivo, uno de los propósitos, es que eso pase, que el hombre se dé cuenta, que el ser humano se dé cuenta a dónde puede llegar cuando está apartado de Dios. Pero fue el hombre, fue el ser humano el que decidió apartarse de Dios. Y en eso nadie puede decir, yo estoy libre. Porque la Biblia dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Acá no se salva nadie. Todos somos pecadores. Unos somos pecadores redimidos porque hemos acudido a Cristo diciendo, yo soy culpable, necesito ser limpiado y lavado por la sangre de Jesús. Me arrepiento de mis pecados. Otros no lo han hecho todavía y viven en sus pecados y siguen sufriendo las consecuencias de vivir en ese pecado y haciéndoselas sufrir a otros. Y creando en este mundo un mundo de injusticia y de maldad, porque no conocen a Jesús. Versículo 19. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Después de comparar a los hombres con los animales, con una actitud irracional, dice, también en esto el hombre se parece, en que tanto el ser humano como los animales van a lo mismo, va a pasar lo mismo, los dos van a morir. Los dos van a morir. Tanto el animal como el ser humano, todos moriremos. Y morimos de la misma manera. Y es lo que enseña aquí la palabra de Dios. Dice, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho de polvo y todo volverá al mismo polvo. O sea, este cuerpo nuestro desaparecerá. Y entonces viene acá una palabra que parece que Salomón fuera un agnóstico, que no creyera en Dios o que tuviera dudas con respecto a Dios, porque dice, así, ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra?
Pero no es que él está creyendo esto. Él está exponiendo una realidad del hombre sin Cristo, que no conoce a Dios. Y como le decía al principio, esta realidad de saber cuando morimos si el espíritu del hombre va arriba a Dios, o qué es lo que pasa con el hombre y qué es lo que pasa con el animal, si no tenemos una revelación de Dios es imposible de saberlo. Porque no es a través de la ciencia, ni a través de ninguna ideología o filosofía es que llegamos a saber esto y a conocer esto, ni a través de ninguna religión. Solamente a través de Dios podemos llegar a conocer esta realidad. No es que Salomón creía esto, porque si no se estaría contradiciendo a él mismo, porque dice que más adelante, por allí en el capítulo 12, versículo 7 de este mismo libro, habla de que el cuerpo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y nosotros nos diferenciamos de los animales en que tenemos espíritu y los animales tienen solamente alma. Nosotros somos tripartitos, tenemos cuerpo, alma y espíritu. El espíritu es lo que nos puede hacer entrar en conexión con Dios. Los animales no tienen espíritu, por eso no tienen conciencia de Dios, no la pueden tener. No pueden relacionarse con Dios. Los animales tienen alma y pueden sentir, pueden entristecerse, pueden alegrarse, como nosotros. Pero lo que no pueden hacer es relacionarse con Dios, no tienen conciencia de Dios. Se dice que el hombre es el único, algunos dicen de esta manera, no somos animales, pero dice, el único animal que mira al cielo, que mira arriba. Salomón, que está estudiando Eclesiastés, está escribiendo en Eclesiastés mirando debajo del sol, nos dice, la única manera de encontrarle un sentido a esta vida es cuando nosotros miramos arriba al cielo. Entonces, todo lo que nos pasa en esta vida, todo lo que se vive acá, nos lleva a que tengamos que mirar arriba para encontrar ahí el verdadero propósito y el verdadero sentido a la vida, que no la podemos encontrar si Dios no está con nosotros. Si Dios no está con nosotros. Como decía, los ateos decían, ¿por qué hay tanta injusticia si Dios existe? Ahora, ¿quién dice qué es lo justo y qué es lo injusto? ¿Quién determina qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Por qué hay tanta maldad si Dios existe? ¿Quién es el que determina? ¿Quién fija esas reglas? ¿Esas mismas reglas las fija Dios? O sea que en sí es una contradicción, porque estamos hablando de que hay alguien que dice esto es bueno y esto es malo. Si cada uno de nosotros decimos, de acuerdo a lo que a nosotros se nos ocurre, qué es lo bueno y qué es lo malo, y determinamos qué es lo bueno y lo malo, como dice, por ejemplo, Nietzsche, o como dicen Sartre, o los grandes pensadores de la posmodernidad, ¿no? Que no hay una verdad relativa, que cada uno construye su propia verdad. Entonces no hay alguien que diga esto es bueno y esto es malo. El que único que puede decir esto es bueno y esto es malo, esto es justo y esto es injusto, es Dios. Porque lo demás depende de cada uno de nosotros. Entonces, nuestra verdad para un ateo es relativa. Cada uno tiene su propia verdad. Entonces nadie puede decir esto es bueno y esto es malo. No puede decir esto es injusto y esto es injusto. El único que puede decir eso es Dios. Y aquellos que creemos en Dios podemos analizar y decir esto es injusto. Dios sí ha puesto una conciencia en cada uno de nosotros. Una conciencia que nos lleva a tener un sentido de justicia.
una conciencia que nos dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, aunque seamos unos de niños muy pequeños, de bebé, tenemos esa conciencia que ya vino desde que nacemos. Después esa conciencia es educada, es influenciada por la sociedad también, por nuestros padres, y también esa conciencia lamentablemente se corrompe por el pecado y se cauteriza también por el pecado. Y esa conciencia se desvirtúa y entonces se empieza a llamar en determinados tiempos, como pasa ahora en este mundo de hoy, por ejemplo, a través de lo que hablamos de la ideología de género, donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno malo. Y probablemente todas esas personas sean ateas y están diciendo malo a lo bueno y bueno a lo malo. Porque no hay nadie que determine quién es lo bueno, qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es el bien y qué es el mal. Solamente teniendo a Dios y la revelación de Dios que nos diga esto está bien y esto está mal, esto es justo y esto es injusto. Y nosotros hemos sido creados por Dios y Dios ha puesto eso en nuestros corazones. Pero si nosotros negamos que hay una verdad absoluta y esa verdad absoluta está en Cristo, porque la verdad absoluta no es un concepto filosófico, una ideología, un pensamiento religioso. La verdad absoluta es Jesucristo. Jesús dijo, yo soy la verdad. Fue una bomba en ese tiempo cuando él hizo esta declaración. Fue una bomba. Fue algo que revolucionó la cultura. Yo soy el camino. No hay muchos caminos para llegar a Dios. Vemos que este mundo es un caos de injusticia, de maldad, de corrupción. ¿Cuál es el camino para salir de todo esto? ¿Cuál es el camino para encontrar una respuesta, una solución, una salida, para alcanzar algo mejor? La respuesta es Jesucristo. Él será la respuesta cuando venga a reinar en esta tierra y Él entonces creará así un reino de justicia. Él es una respuesta a todas las cosas. Él es la verdad. Si encontramos a Cristo, como dice la palabra, el mismo Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero no estamos libres hasta que no conocemos a esta verdad, y esa verdad es Jesús. Y la verdad esa está volcada aquí, en la palabra de Dios. En la Biblia es la bendita y gloriosa palabra de Dios. Jesús es la verdad. Versículo 21. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba? Lo dijimos. La palabra de Dios en toda la Biblia nos muestra que una vez que el hombre muere, el espíritu se separa del cuerpo y va a rendir cuentas a Dios. Está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Somos creados, como le decía en el estudio pasado, somos eternos. Para eterna perdición o vida eterna en Cristo Jesús. La decisión está en nosotros aquí. Solamente eso lo hacemos cuando Dios se revela a nuestra vida. Esté abierto a lo que Dios quiere hablar a su corazón, porque Dios está queriendo que usted y tiene la voluntad y el deseo de que usted conozca a Jesucristo, se arrepienta de sus pecados, vuelva a Él, reciba a Jesús por la fe, como la verdad, el camino, como la vida, que la sangre de Jesús que derramó en la cruz del Calvario por nuestros pecados, donde murió por cada uno de nosotros para que se cumpla la justicia de Dios en Él,
porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y Él murió por nuestros pecados, para que nosotros no tengamos que sufrir la condenación por nuestros pecados. Jesús lo hizo por nosotros. Así que esa justicia de Dios que puede ser imputada a nuestra vida, que nosotros no tenemos porque somos injustos, nosotros soñamos con la justicia, con que haya un mundo de justicia, pero el problema es que nosotros mismos somos injustos. Aquellos que soñamos con la justicia somos injustos y hacemos cosas injustas y hacemos maldades y cometemos pecados. Y eso es injusticia. Y eso nos lleva a la condenación. Y lo único que nos puede liberar es Jesucristo, a través del arrepentimiento y de la fe. Y su sangre nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Así pues, dice la palabra de Dios en el capítulo 3, versículo 22, y aquí da la conclusión de este pasaje. Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que es después de él en esta vida? Las cosas malas pasan, tienen un tiempo. Llega un momento que las pruebas que vienen a nuestra vida pasan. Y es cierto que vivimos en un mundo de injusticia, pero en ese mundo de injusticia Dios nos bendice. Hay dones de Dios sobre nuestra vida. Y nosotros podemos disfrutar este mundo. Y es como algo que suena contradictorio, ¿no? Como decíamos, es un mundo que Dios ha hecho todo hermoso en su tiempo, pero es un mundo de injusticia por el pecado, y de maldad, y de corrupción. Pero sus hijos, pero aquellos a quien Dios se agrada, a quien Dios quiere, a quien Dios por su gracia les da el don de poder disfrutar cosas, ¿no? Como por ejemplo disfrutar y alegrarse en su trabajo. Y como dice aquí la palabra, dice, no hay cosa para el hombre, mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo en esta tierra, ¿no? No estar afanado ni cargado en las posesiones materiales, en lo que voy a hacer, en lo que va a pasar, en el futuro, lo que va a venir sobre este mundo y todas esas cosas, porque cuando conocemos a Jesús tenemos la paz de Cristo. Y esa paz de Cristo nos permite alegrarnos y gozar de la vida que Dios nos da acá en la tierra. Y recién ahí es donde la vida empieza a ser linda y hermosa para los seres humanos. Cuando tenemos la paz y tenemos el gozo del Señor. Sabemos que vivimos en un mundo muy revolucionado, muy conflictivo, muy injusto y con muchísimas cosas, y nosotros no lo podemos solucionar. A veces por más que querramos, porque dice, lo que Dios torció no se puede enderezar, y hay cosas que están torcidas y no se van a enderezar hasta que Jesús venga y reine Él. No podremos hacerlo, pero sí podemos influenciar en el lugar donde estamos. Sí podemos ser de bendición, sí podemos alcanzar a otros para Cristo, para que sean libres y conozcan a Jesús, para que puedan disfrutar de lo disfrutable de esta vida. Dios quiere no que padezcas, sino que disfrutes de lo que Él creó para vos y para mí. Pero que no pongamos en eso la finalidad de nuestra existencia. Las cosas que Dios nos ha dado, las cosas materiales, aún la familia, el trabajo, todo es, vivámoslo, disfrutemos la vida que Dios nos ha dado.
¿no? Aprovechemos lo que Dios nos da, disfrutémoslo, sin culpa, porque a veces dice, bueno, pero hay otros que no tienen. Vos disfrutá de lo que Dios te ha dado y tratá de ser de bendición para los demás, aquellos que no tienen lo que vos tenés. Compartí lo que Dios te da, porque Dios a través del trabajo te da para que vos tengas para tus necesidades y para compartir para otros, lo dice la palabra de Dios, para los que no tienen, para que haya igualdad, dice el apóstol Pablo. Entonces haciendo eso podemos disfrutar, podemos gozarnos de la vida y de lo que Dios nos da. Eso es lo que Dios quiere, pero claro, no podemos poner nuestro corazón en eso y pensar que eso es el todo, ¿no? Porque hay algo más. Hay algo más. Y eso más es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. La esperanza de gloria. Es la vida eterna en Cristo Jesús. Es la salvación que tenemos en Cristo. Y nos ha dado algo más, nos ha dado otro regalo, es el Espíritu Santo. Es el don de Dios. Es las arras, o sea, la garantía de lo que Dios nos va a dar. Es como decir, mira, yo te doy esto ahora, esto es la garantía de lo que vas a recibir después. Y es el Espíritu de Dios obrando en nuestro espíritu. Es cuando somos unidos al Espíritu de Dios. Cuando nos entregamos a Jesús, el Espíritu de Dios viene a vivir en nuestro corazón. Y somos uno con Él. Somos uno con el Señor. Somos uno con el Espíritu Santo. Y ese es el sello, es la garantía de que lo que tenemos más adelante, esa esperanza gloriosa que tenemos, es verdadera, es real. Porque conocemos a Dios. Como decía el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El día que tengamos que presentarnos delante del Señor. Y podemos presentarnos con paz, con gozo en nuestros corazones. Por eso que los cristianos cuando parten de esta vida, parten con paz, parten con gozo. Porque saben a dónde van. Saben lo que les espera. Saben que han sido liberados de la condenación, del juicio eterno. Saben que va a haber alguien esperándoles. Sí, seremos juzgados por lo que hicimos. Algunos es un juicio de recompensas, no de condenación. Dios nos recompensará de acuerdo a lo que nosotros hayamos hecho como cristianos en esta tierra. Algunos serán salvos como por fuego, dice la Biblia. No tendrán más recompensas. Otros tendrán más recompensas de acuerdo a los tesoros que hayan hecho en el cielo. Por eso Jesús dijo, no hagáis tesoros en la tierra, porque todo lo de esta tierra no te podés llevar absolutamente nada. 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 Ni siquiera las influencias. Nada te podés llevar. Nada de este mundo te lo podés llevar para el otro lado. Todo queda acá. Y como decía Salomón en el capítulos anteriores, vos no sabés qué van a hacer con lo que es tuyo. ¿Qué sabés lo que van a hacer? Y aparte vos, ya no te va a importar. Lo cierto es que en esta tierra podemos hacer cosas que tengan valor para la vida próxima y tengan valor eterno. Y eso es lo importante, ¿no? Que después que pase tu vida como cristiano, ¿no es cierto? Hablando a cristianos ahora, yo como ya lo hemos estado hablando y tratando porque
en definitiva estamos hablando del mismo libro, que yo diga, bueno, Señor, te he servido. No he sido perfecto, por supuesto, pero te he servido. He puesto mi corazón para buscarte, he tratado de servirte de la mejor manera, a veces me salió, Señor, a veces no me salió, pero puedo ver que hay cosas que he hecho que van a tener recompensa en la presencia de Dios. Y es todo lo que hicimos en el nombre de Jesús, en representación de Jesús. Todo lo que hacéis, querido hermano, querida hermana, y lo hacéis en representación de Jesucristo, diciendo, yo hago esto por mandato del Señor. Yo hago esto en el nombre de Jesús. No importa lo grande o lo pequeño que sea, todo eso tendrá recompensa de Dios en el cielo. No son cosas materiales las que te puedes llevar, pero Dios tendrá recompensas grandes. Muchos habrán llevado muchas personas a los pies de Cristo y tendrán su recompensa. Otros menos, pero Jesús dijo que aún un vaso de agua dado en su nombre será recompensado. Así que, de acuerdo a lo que Dios nos ha dado, de lo que somos y de lo que tenemos, pongámoslo en la mano del Señor. Y Dios va a hacer maravillas con eso. Y podemos un día decir, mi vida he sido un instrumento útil al Señor. De acuerdo a mis dones, de acuerdo a mi fe, de acuerdo a mi capacidad, a mi talento, de acuerdo a mi voluntad, a mi consagración, a mi entrega, pero he sido útil, he sido un instrumento útil. Entonces, el día que tengas que ir delante de la presencia de Dios, uno anhela escuchar esta palabra. No sé si a ti te pasa, si a vos te pasa, pero escuchar esas palabras que Jesús diga, mi buen y fiel siervo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que Dios te bendiga, muchas bendiciones del Señor sobre tu vida y nos estamos viendo.